La vida es lo que pasa mientras vamos aprendiendo, porque la mayor riqueza es cada paso que damos. La vida es lo que pasa mientras vamos aprendiendo, porque la mayor riqueza es cada paso que damos. La belleza existe si la queremos mirar. Existe la justicia si sabemos perdonar. Todo parece fácil si tienes la voluntad de amar todo lo que haces y siempre mejorar. Cada día que transcurre es una oportunidad de encontrar lo que buscamos y vivir con dignidad. Si cuidamos nuestro cuerpo, nuestra mente y el alma, seguro que progresamos y nunca nos falta nada. Oh, ¿qué te puedo yo decir del buen vivir? Y dice, Oh, porque está dentro de ti, déjalo salir. El buen vivir, buen vivir, buen vivir. Es tener a tu familia respirando junto a ti. ¡Buen vivir! Buen vivir, buen vivir, buen vivir. Es disfrutar de tu trabajo y poderte divertir. Lo bello del camino son las huellas que dejamos. Lo hermoso del futuro es todo lo que hemos sembrado. Podemos ser felices y olvidarnos de los plazos y llenarnos el alma sonriendo y respirando. ¿qué te puedo yo decir del buen vivir? Porque está dentro de ti, déjalo salir. El buen vivir, buen vivir, buen vivir. Es tener la mano abierta y lista para servir. Buen vivir, buen vivir, buen vivir. Es compartir con el otro lo que tú quieres para ti. Para mí es sumamente grato encontrarme en esta ocasión con una persona a quien yo admiro mucho porque él ha hecho un trabajo realmente extraordinario. Y el inmenso valor de esto es que es de esas personas que no son conocidas, pero hacen muchísimo más que muchas personas que todos conocemos. Y lo comprobé ayer, porque reuní a personas de mi oficina y dije, ¿quién es Pepe Tonello? ¿Quién es Giuseppe Tonello? Y no sabían. Y tampoco sabían qué era el FEP. Han oído hablar del Fondo Ecuatoriano Populorum Progressium y tampoco sabían. Es que no son campesinos. Es que no son campesinos, etc. Esa es una buena respuesta, porque en realidad este momento, ese hombre que representa esta institución, que la ha dirigido durante 41 años, es prácticamente toda tu vida, Bepi le dicen los amigos, me permites llamarte Bepi. ¿De dónde sale lo de Bepi? Yo he nacido en el Véneto, es Pepe, en Véneto, al final es la misma cosa. Mi nombre es José, Giuseppe en italiano, ¿no es cierto? Y en Véneto, donde yo nací, los Giuseppe los llaman Bepi. O sea, el Bepi es el Pepe que nosotros... Es el Pepe de aquí, sí. Entonces lo tenemos... Pero lo lindo es cuando los campesinos confunden, como había el señor Yerac, había el señor Fepi. Entonces no era ya Bepi, sino que era Fep, Fepi, Bepi. O sea, ahora ya creo que las ideas están claras, digamos, ¿no? Y de ideas es que vamos a hablar, porque son 700,000 ecuatorianas y ecuatorianos que actualmente, en este año, muchos más acumulados los 41 años, trabajan en proyectos, en programas, en actividades con el Fondo Ecuatoriano Populorum Progressium, con el FEP, ¿no? Sí. Y además, con una idea única, quisiera ver si con la cámara le enfocamos un momento aquí, porque mire lo que hacen esto.
Ellos no están invirtiendo en cosas económicas como lo hace el mundo entero. Su misión es invertir en humanidad. Acá un poquito más abajo la cámara, para que se vea esto por favor. Invertimos en humanidad. Y vamos a ver qué significa eso de invertir en humanidad. ¿Se puede invertir en humanidad? Lo vamos a ver en un minuto, pero antes de eso, yo quisiera invitarte a ver unas palabras que tú mismo las pronunciaste. Enseguida. Este pequeño documental recoge el pensamiento encarnado en la realidad sentida del mismo Bepi, quien con su absoluta coherencia logra integrar la cabeza, el corazón y las manos de un pionero en el caminar, junto a mujeres y hombres pobres que son el principio y el fin para un desarrollo digno y solidario. La misión es servir, nuestra misión. Nosotros no somos actores, nosotros somos acompañantes de procesos sociales. Yo podría hablar del amor a la vida que tiene nuestra gente, del espíritu comunitario, de la solidaridad, de la sobriedad. ¿Qué es la sobriedad? Es el contrario del consumismo, es la capacidad de vivir con poco. Yo puedo contarle todas estas maravillas de nuestra gente. Yo puedo hablarle de la resistencia de nuestra gente, la capacidad de resistir el dolor, el cansancio, la humillación, resistencia moral, por lo tanto, ¿no es cierto? Trabajando en equipo se logran grandes cambios. La clave de éxito de nuestros proyectos está en una frase que el año pasado ha sido el eslogan de todo nuestro trabajo y que la tenemos en nuestras formas de expresar. La frase dice: con inteligencia, sudor y amor cambiamos el Ecuador. ¿Ya? Inteligencia, cabeza; sudor, brazo; piernas, caminar, ir a donde están los pobres, no estar sentado en una oficina para que los pobres te vengan a ver, buscarlos, digamos, animarlos al comienzo; y amor, quererlos. ¿Ya? Yo cuestiono con frecuencia a la sociedad ecuatoriana con esta pregunta: en el Ecuador, ¿quién quiere a los pobres? La vida se mueve con principios y valores. Trabajar con la cabeza, inteligencia, ¿no? La actitud de producir. Los problemas están en la cabeza de la gente y se resuelven con la cabeza de la gente, a través del trabajo intelectual. Lo segundo es voluntad. Hay que trabajar mucho y hay que trabajar bien. Tercer asunto que yo pido a mis compañeros y compañeras es honradez. Nosotros manejamos recursos y tenemos que manejarlos con la conciencia, sabiendo que son recursos destinados a los pobres, no destinados a nosotros, ¿ya? Nosotros pensamos en un país donde todo el mundo puede vivir en paz, pero con el bienestar suficiente que la dignidad humana requiere. Y lo que resulta interesante, Bepi, es pensar que 5 de cada 100 ecuatorianos están trabajando con ustedes. Porque si son 700.000, son más o menos 5 de cada 100 a los que llegan. Más o menos. Y a una cantidad, y si hablamos del pueblo indígena, será un porcentaje realmente muy elevado, solamente de los pueblos campesinos, ¿no? Ahora, los 700.000 no los contamos, sí, las familias, que son cerca de 140.000, podríamos llegar a 150.000 también, y las familias rurales todavía son familias numerosas, en promedio tienen 5 personas, por eso se llega a las 700.000 personas. Estamos presentes en 23 podríamos decir, de las 24 provincias que tiene el Ecuador. Y por lo tanto buscamos comprender las realidades locales, las problemáticas locales, e interpretarlas, pero con este criterio de invertimos en humanidad. Son las personas que tienen que crecer. Nuestros esfuerzos, el resultado de nuestros esfuerzos es que las personas pueden crecer. Si las personas crecen, las familias son más unidas, más cariñosas, las organizaciones funcionan bien,
Cuando funcionan bien las organizaciones populares en distintos niveles, son cooperativas, comunas, asociaciones, después hacen uniones, federaciones, después hacen confederaciones y movimientos a nivel nacional, yo creo que toda nuestra sociedad funciona mejor. Por lo tanto, nuestro trabajo tiene un componente social, tiene un componente económico, tiene un componente ecológico, pero claramente tiene también un componente político. Queremos una sociedad donde todos y todas podamos constantemente pasar de condiciones menos humanas a condiciones más humanas. Y digo todos y todas, porque nosotros pensamos que las condiciones menos humanas son las de los más pobres, y no es así. La encíclica Populorum Progressio, de la cual toma su nombre el FEP, dice que las condiciones de vida menos humanas son las de las personas que están privadas del mínimo necesario y de las personas que teniendo todo, tienen el corazón mutilado por el egoísmo, al mismo nivel de su desarrollo. Y entonces todos tenemos que crecer. Al ser la institución y llevar el nombre vinculado a Paulo VI, ¿no? A Pablo VI, sí. ¿A ti no te han dicho muchas veces Padre Tonelo? Claro. Y yo digo, no soy padrecito, y me dicen, disculpe. Y yo digo, bueno, tranquilos, peores cosas me han dicho. Vamos, ¿no? Pero en realidad sí eres padre. En realidad, bueno, soy padre de familia y abuelo también. Tengo 3 hijos y 5 nietos, ¿no? ¿Qué tiene que ver con eso? Hay un nombre que es del origen, de alguna manera, de por qué este italiano llega a los 25 años a nuestro país para desarrollar esta actividad realmente humana, humilde, y por tan humilde que es realmente tan significativa. Sin embargo, parece ser algo del Brasil, porque a veces se confunde cuando uno dice, ¿y qué tiene que ver Mato Grosso con Tonelo? Mato Grosso es la operación Mato Grosso. Mato Grosso sabemos que es una región del Brasil donde este grupo de italianos, Mato Grosso, en italiano loco se dice mato, ¿no? Con 2 T, pero mato es con solo uno, ¿no? Solo grupo con de uno. locos. Grupo de locos, locos del bien, pero locos del servicio, locos de la entrega a los pobres en los sectores más aislados del país, donde hoy están los voluntarios de la Operación Mato Grosso aquí en el Ecuador, en las provincias de Cotopaxi, de Bolívar, en la provincia de Loja, en la provincia de Manabí, ¿no es cierto? Es realmente buscando a los sectores que más necesitan. De pasito, Rafael Correa fue compañero de los Mato Grossos en Zumbagua, una de las regiones pobres de nuestro país. Pero dime, Bepi, ¿qué le llevó a este joven en los años 70 yo llegué aquí. ¿Qué le llevó a este joven en lugar de hacer una carrera en Italia económica, como la mayoría de gente busca la fama y busca el dinero y busca el poder? ¿Qué le llevó a ir donde los más humildes? En realidad yo crecí en una familia donde la vivencia de la fe ha sido una vivencia fuerte y yo por lo tanto pensé que podía ser misionero, ¿no es cierto? Y vine aquí al Ecuador con los salesianos. La Operación Mato Grosso está muy ligada a los salesianos, ha nacido en el mundo salesiano, ¿no? Pero lo hiciste por una razón cristiana. Y yo fundamentalmente esa fue la razón. Y aquí yo descubrí las dimensiones del problema de la pobreza. Antes yo veía a los pobres, no comprendía por qué se da la pobreza. Y me resultó difícil comprenderlo en un país tan rico como el Ecuador, que en el Ecuador haya tantos pobres, siendo un país que se lo ve rico por cualquier lado que se lo vea. Y eso es de lo que vamos a continuar hablando en este programa dedicado a un hombre y dedicado a entender para todos nosotros qué significa realmente el servicio a los demás. Uno de los temas más complejos es el de definir la pobreza. Creo que era el propio San Francisco que hablaba incluso de la pobreza espiritual, no solo la material. Normalmente se mide la pobreza
por el dinero, el PIB, quienes ganan menos de $1 al día, menos de $2, etcétera. Pero ahora hay más una idea de una pobreza integral. ¿Qué significa ser pobre? ¿Quiénes son los pobres? Nosotros hemos comenzado a trabajar para aliviar la pobreza material y pienso que hemos hecho mucho para eso. Hay familias que se alimentan mejor, que tienen agua en casa, que han mejorado su casita, que tienen mayor producción y productividad, que comercializan mejor sus productos y por lo tanto pueden mandar a estudiar a sus hijos, pueden curarse mejor de como lo hacían antes, ¿no es cierto? Establecen mayores relaciones con el resto de la sociedad, vencen los miedos que tantas veces están adentro del alma de los pobres, de la vida de los pobres. Hay muchas familias que han superado y siguen trabajando para superar la pobreza material mientras hacemos eso, pero nos damos cuenta que hay otras pobrezas. La pobreza espiritual, la pobreza moral, la pobreza cultural, la pobreza afectiva. Podríamos avanzar en pobreza de derechos humanos, pobreza de equidad, pobreza de democracia. Podríamos hacer muchos análisis. Y cuando tratamos este tema, vemos que es necesario hacer una distinción entre lo que son los bienes. Cuando lucho contra la pobreza material, en la práctica quiero que la gente tenga bienes, y lo que es el bien, ¿no? Los bienes están afuera de las personas. El bien está dentro de las personas. Las sociedades... Qué bonito, repítelo eso. Los bienes y el bien. Los bienes están afuera. Y Jesús mismo dice, verán que no se llevan nada de lo que han podido acumular, ¿no? ¿Para qué? El bien está dentro de las personas, ¿ya? Las sociedades, muchas sociedades, especialmente del norte del mundo, que han superado la pobreza material, se encuentran hoy enfrentando problemas de depresión, problemas de dependencias, problemas de angustias varias, no ligadas al tener o no tener, problemas de comprensión del valor de la vida. Y por lo tanto, si se pierde la vida voluntariamente, el suicidio, por ejemplo, es una de las alternativas que se tiene frente al vacío. Cuando yo soy pobre interiormente, aunque tenga todo afuera, siento un vacío adentro. Y busco llenarlo con lo que nos llena, busco llenarlo con las cosas, busco llenarlo con las fiestas, busco llenarlo con drogas, con alcohol, con sexo, con un montón de cosas. Y el hueco se hace cada vez más grande, ¿no? Si no nos anclamos en valores profundos, en el valor de la familia, en el valor del amor, en el valor de la justicia, en el valor de Dios, para mí, pero con respeto lo digo también para quienes de toda manera tienen espiritualidad, digamos, aunque no coincidamos en la identificación de un Dios que es la fuente de la espiritualidad. Me parece a mí que al final se pierde mismo el sentido del vivir. Entonces, intentamos, cuando tratamos con los campesinos, evidentemente decirle que hay que tener cosas materiales, pero que no basta esto, ¿ya? Y por lo tanto todos nuestros trabajos de formación profesional tienen antes un módulo de valores humanos y para quien lo acepta también valores cristianos. ¿Con cuánto se debe vivir? Una persona que tú y yo conocemos y respetamos y queremos mucho, Mauro Blegui, tiene en su casita, ahí en San Mateo, en Manabí, un pedacito de madera que entiendo es de San Francisco y que dice, deseo poco, y de lo poco que deseo poco. ¿Pero qué significa eso? ¿Cuán difícil es para una persona? ¿Qué es lo suficiente? ¿Qué es lo necesario? ¿Y qué es simplemente un deseo? ¿Cómo puede el ser humano entender cómo no caer en el consumismo? ¿Qué hacer para no caer en este crecimiento económico ilimitado, que es, como lo dice el Papa en su extraordinaria encíclica, lo que está llevando al mundo a su extinción? Es decir, es imposible seguir creciendo como lo anuncian en el marketing, los medios de comunicación, en general el Internet, que nos quieren vender todo
supuestamente para ser felices, ¿no? Yo creo que la principal causa de la infelicidad humana es el consumismo. ¿Y cómo se nos induce el consumismo? Todos los días. ¿Cómo se nos induce? Basta prender este aparato que están viendo ahora las personas, pero todas las formas en las calles. No, y en el internet ya no hay cómo leer un artículo sin que te metan en la mitad de un párrafo una publicidad para algo. O sea, es una cosa terrible lo que está pasando. Y el consumismo produce efectos físicos, engordamos, ¿no es cierto? ¿Ya? Yo no soy un ejemplo para hablar de eso, ¿ya? Y produce efectos psicológicos graves. Hace que le demos a las cosas más importancia que a las personas que nos rodean. Entonces, hay casas hoy en las cuales los niños ya no pueden ensuciar como antes nosotros ensuciábamos. Y con felicidad nuestra, con poco de trabajo para nuestras mamás, pero al final yo creo que con felicidad de nuestras mamás también, ¿no? Eso. Y entonces estamos dentro de un esquema. Yo me preocupo por los esquemas políticos cuando se dice que para resolver la crisis económica mundial, que en algunos lados del mundo todavía no está resuelta, hay que consumir más. Yo creo que vamos hacia la destrucción de nuestro hábitat. Hay que pensar en la ecología, hay que pensar en la cultura, que no son consumismos, ¿no es cierto? Hay que pensar en el arte, hay que pensar en el bien, hay que pensar en el voluntariado, en la solidaridad y ligar estas nuevas formas de organización de la sociedad también a temas económicos para que cada familia pueda tener lo necesario para vivir. Lo que alguna vez alguien me dijo, la pobreza digna. Sí, vivir pobremente pero dignamente. Yo creo que la palabra pobreza tal vez está de más. Vivir con lo necesario, sin angustias, ¿no? Porque si lo necesario hoy sí lo tengo, pero mañana no lo tengo. Vivir con la seguridad, digamos, es una aspiración humana. Vivir con más de eso me parece que es lo que causa infelicidad. Entonces, la situación de Mauro y María que tú citabas, claro, es un ejemplo. Pero de cuántas otras personas que yo conozco que están felices viviendo con lo necesario y que comparten con los demás lo que les sobra. ¿Qué es lo necesario? ¿Tener qué? Para ir ya concretamente al... un lugar donde vivir. Un lugar, la alimentación, la salud, el vestirse, el moverse también. Ahora tú dirás con qué, en avión, en barco, en carro, en burro. En cada realidad se puede aplicar, digamos, esta situación y estas exigencias, ¿no? Vamos a conocer un poco de lo que hace esta institución, precisamente los campos del trabajo, yo diría, sobre todo material. Y también quisiera yo conocer, luego de regresar a un corte comercial, yo quisiera conocer cómo era el Ecuador de hace 45 años. El Ecuador que este joven italiano llegó acá, y el Ecuador de hoy, ¿qué ha pasado para bien o para mal? Tenemos de este momento 2 minutos, luego regresamos. Comencemos esto, porque es muy importante. ¿Con qué te encontraste tú y qué es lo bueno y lo malo de ahora? Yo conocí un Ecuador muy pobre, porque mi primera experiencia de trabajo aquí en el Ecuador fue en Salinas, en la provincia de Bolívar, donde no teníamos carretera, no teníamos luz, no teníamos agua, no teníamos teléfono, no hablemos de alcantarillado. Las casas de la gente eran pequeñas chozas con paredes de tierra y techo de paja. Había una alta mortalidad infantil, había altos índices de analfabetismo, los jóvenes se habían ido a trabajar en la costa y había una relación económica que yo la defino de esclavitud. Se pagaba un día de trabajo en ese tiempo 5 sucres. El cambio era 25 sucres por $1, significa 20 centavos de dólar. 20 centavos de dólar al día. Se pagaba. Y no se consideraba esto explotación, ¿no? ¿Y por qué entonces morían los niños? Porque con 20 centavos de dólares no había para comprar un jarabe cuando un niño tenía una tos, ¿no es cierto? No había para comprarle una ropita a 3.600 metros de altura cuando hacía frío y el niño se enfermaba.
por cualquier cosa. No había cómo comprar un suero cuando el niño tenía diarrea. Esto es, digamos, ¿no? El Ecuador ha cambiado mucho. Y yo diría que en la mayor parte de cosas el Ecuador ha cambiado en bien. Hoy se vive mejor de cómo se vivía hace 45 años. Donde podemos tal vez haber cambiado en mal es que, hablando con la gente que conocía el Ecuador de hace 45 años, se sigue diciendo, pero éramos más felices, ¿no? O sea, otra vez, hemos trabajado para que haya más cosas, hay carreteras, hay servicios públicos, las casas han mejorado, la economía ha mejorado, la alimentación ha mejorado, pero estamos cada vez queriendo más, no nos conformamos con lo que hemos alcanzado y esto nos causa frustración. Es el tema de los límites. Enseguida continuamos con José Bepi Tonelo, aquí en Acuerdo para el Buen Vivir. Posiblemente es el problema fundamental. Recientemente, ese gran pensador que es Pepe Mujica, tu tocayo, ¿sí? Pepe Mujica decía que el problema esencialmente es que cuando el ser humano deja esa situación de necesidad y no toma conciencia de lo que es realmente necesario, es muy fácil pasar de la pobreza al consumismo y tener cada vez una necesidad de más y más y más cosas, y eso es imposible, y que nadie está satisfecho. Pero ¿cómo podemos topar este punto, que es el punto posiblemente crítico, más importante para la protección de este hermoso planeta que tenemos, de la vida, no solo de los seres humanos, sino de todos los seres que lo habitan? ¿Cómo puede el hombre encontrar un momento en el cual dice, puedo vivir de esta manera, sin necesidad de tener demasiado, de tener lo que sobra, digamos? Yo pienso que es la ética la que debe ayudarnos a encontrar el equilibrio. Hay una ética en nuestra propia vida. Cuando consumimos de toda manera, destruimos algunas formas de vida, o vegetal o animal, ¿no? Pero debemos ver la vida de las personas que están alrededor nuestro. ¿Por qué yo tengo tanto y otros tienen menos? ¿Por qué no puedo compartir un poquito más, ¿no? Ya. Y finalmente hay una ética de nuestras relaciones con la naturaleza, con el mundo que nos rodea. El mundo no aguanta más consumo del que en este momento se está dando. Los países del norte tienen más responsabilidad que los países... Pero se sigue promoviendo todos los días y todos lo hacemos de alguna manera. Las teorías a nivel de Fondo Monetario Internacional, ¿cuántos zapatos necesitas? De Banco Mundial... ¿Y cuántos tiene la gente o cuántos quiere comprar? Eso, bueno, yo conozco gente que tiene un par de zapatos y que se compra otros si es que puede cuando ya están terminados, pero conozco gente que ha hecho muchísimo. Recién estuvimos en un acto recordando a Padre Carolo por los 6 años que funciona el hospital Un Canto a la Vida, y se dijo que Padre Carolo tenía una chompita que se la tenía un año entero puesta, digamos, bueno, de noche tal vez se la sacaba, y que tenía una chompita nueva cuando alguien le regalaba algo más. Y es un hombre que ha invertido enormes cantidades de recursos que recibía de la solidaridad quiteña y nacional e internacional también, porque era un hombre del cual se creía que tenía mucha credibilidad, que se veía que era pobre, digamos, y por eso podía hacer grandes cosas, ¿no? Y entonces hay personas que tienen decenas de pares de zapatos, ¿no es cierto?, y personas que apenas tienen uno. Yo llegué al Ecuador cuando muchísima gente no tenía zapatos en los pies, ¿no? Y no era sobre los zapatos que fundamentaba su felicidad o su infelicidad. Es bueno para mí que se haya superado esta situación, ¿no? Pero tal vez si la hemos ligado demasiado al tener la satisfacción de nuestras necesidades, estamos equivocando. Vamos a ver el documental, un pequeño cortito documental sobre las cosas
que hace el FEP, el Fondo Ecuatoriano Populorum Progressum, del que estamos hablando en este programa, con su director que acaba de terminar su misión de director. Ya vamos a ver al final y ahora qué es lo que él va a hacer, y vamos a ver en estos 3 minutos el documental. Cuando se creó Codesarrollo, siempre tuvimos la precaución de que los servicios financieros que ya se mantenían como FEP, como era crédito de tierras, crédito de vivienda y sobre todo los créditos asociativos, eso que no se pierda. En el año 1995 el FEP realizó su primera planificación estratégica. En esa planificación estratégica se tomaron 2 decisiones importantes que han sido vitales para el crecimiento, el desarrollo y todo lo que ha sido la implementación de Codesarrollo, y también para las finanzas populares. Queríamos hacer algo distinto a los de los demás, y creo que eso deberíamos ir conservando, de ir creciendo en tecnología, de ir creciendo en seguridad, pero no abandonar lo que teníamos al principio, el cariño, el amor, el servicio por los compañeros campesinos. Una cooperativa distinta, eso es lo que le hace falta al país. El FEP nos han ayudado desde la creación casi de la organización con préstamos, nos han ayudado con ayudar a buscar financiamientos para crear la organización. Nosotros lo que queríamos es que el dinero no pase a manos explotadoras, que el dinero no salga de aquí, que el dinero se quede aquí mismo. Esta microempresa, el objetivo es impulsar a lo que es la comercialización del producto, evitando los intermediarios, que en realidad son los que más perjuicio hacen al productor y también al consumidor, porque ellos en realidad son los que llevan la mayor parte de la ganancia. El crear una unidad productiva ha visto la necesidad de salir adelante a las mujeres que estamos acá en la parroquia de Alpachaca. Entonces esto va a ser la fuente de trabajo y de sustento para nuestras familias. Podemos ahora hablar que tenemos nuestra microempresa ya establecida, con más ganas de seguir creciendo. Ha sido un logro bastante grande para mí, poder conseguir lo que nos hemos propuesto, o sea, llegar a obtener este lugar en que estamos trabajando. Cuando yo estoy bordando con cariño, que esto tengo que vender, pero ya, esto ya tiene que salir ya a la venta, y así pasa. Si es que tú piensas en estos 41 años, ¿cómo evaluarías lo mejor, lo más importante, lo que te ha dado mayor alegría personal, y qué es lo que no se ha podido alcanzar o que hubieras querido hacerlo diferente? ¿Cuáles han sido los problemas y los logros? Yo creo que el resultado más importante del trabajo del FEP son las personas que han crecido. Nosotros somos hoy 530 compañeros y compañeras en el FEP. A ellos le hemos propuesto crezcan para que puedan servir mejor. Y yo veo muchas personas seriamente comprometidas a incorporar valores, ¿no? ¿Qué significa el crecimiento? Porque tú hablas mucho de crecer. La persona tiene que crecer. ¿Qué significa crecer? Bueno, el crecer es diferente del engordar, ¿no? Por comenzar. El crecer significa saber más, ser más virtuosos, tener mejores relaciones, superar los miedos principalmente. Y en el saber hay saber técnico, saber social, todos los saberes, digamos, que llevan a una acción diferente. En el ser virtuosos, evidentemente, sentido eliminar la violencia, eliminar la mentira, eliminar las infidelidades, ¿no? Que son todas causas de sufrimiento para las personas que nos rodean, ¿no?
Entonces, hemos diseñado campos del crecer, los estamos proponiendo a la gente, sea a los que estamos dentro del grupo social FEP, sea a las personas que contactamos a través de nuestro trabajo. Y el resultado final de todo eso debería ser construir una sociedad donde todos nos queremos más, somos felices y vivimos en paz. Esto yo lo he aprendido con los campesinos, con los indígenas, en uno de los talleres que hemos hecho. ¿Cuál es el objetivo final del desarrollo? Yo pensaba tener casa nueva, tener carro, pensaba que salían esta respuesta. Para mí fue una lección de humanidad. El objetivo final del desarrollo es querernos más a nosotros mismos, pero querernos entre nosotros, ser felices y vivir en paz. Yo pienso que el día que... yo siento esto muy cercano a lo que es la teoría y la práctica del buen vivir, que hemos aprendido de los indígenas aquí en el Ecuador, que nos los hace siempre presente. Bueno, lo que en realidad estamos proponiendo también es una idea de repensar, redefinir lo que es progreso, lo que es desarrollo y lo que es bienestar. Porque estas tres palabras, que es lo que se ha usado a nivel político, económico, han estado 90 y tanto % vinculados al tema económico y al tema del dinero. Sí. Pero habría que ver, por eso me interesaba tanto saber el crecimiento, porque esto del crecimiento ilimitado, ¿no es cierto?, se entiende como el crecimiento económico, de cosas, de materias, de poder. Es el pasar de condiciones de vida menos humanas a condiciones de vida más humanas, superando la pobreza extrema y llegando. El punto más alto, dice la encíclica Populorum Progressio, de nuestro crecimiento es el encuentro con Dios. Cuando nos encontramos con Él, llegamos a ser personas en plenitud como Él nos ha pensado y como Él nos da la posibilidad de ser. Este es el punto más alto del desarrollo humano desde una visión cristiana como la que nosotros llevamos adelante y buscamos vivir. En un momento, no se vaya, que en un minuto regresamos para la última parte de este programa con José Tonel. Mucha gente probablemente al escucharte hablar, Bepi, puede pensar, decir, bueno, pero él es un hombre feliz. Él no debe tener problemas, angustias, molestias, mal genio. ¿Qué es lo que te hace sentir no feliz? ¿Qué es lo que te disgusta dentro de ti como ser humano en busca de esta humanidad? Bueno, a mí me causa molestia, ¿no? El ver con cuánta frecuencia una persona, uno mismo, renuncia a la posibilidad de crecer. Hay tantos estímulos para poder crecer y no los aprovechamos. Me causa preocupación, más que molestia, ver que los campesinos todavía tienen desconfianzas frente a propuestas buenas de cambio y a veces ceden a propuestas que no son buenas. Escuchan mucho a los que los van a explotar y escuchan pocos a los que estamos para ayudarlos. Todavía me causa preocupación, pero siento que hay una confianza ganada, que hay una respuesta, que hay mucha gratificación por todo el trabajo que se hace. Me causa dolor. Bueno, tengo un dolor adentro. Nosotros intervenimos mucho para que los campesinos tengan tierras. Y debemos recordar que en los años 80 y 90 hubo muchos muertos en la lucha por la tierra que hubiéramos podido evitarlos. La sangre no sirvió para comprar la tierra. Los instrumentos que nosotros como FEP, con la ayuda de la CONAIE y de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, pusimos en el tapete, que significa asistencia jurídica y asistencia financiera y asistencia técnica, sí lograron resolver los problemas de la tierra. Entonces, siento estos muertos, algunos de ellos yo los había conocido, que todavía reclaman. Teníamos derecho a vivir
y morimos porque no hubo una respuesta adecuada a nuestras necesidades. Y la otra cosa que me molesta y me duele es cuando las organizaciones populares no funcionan bien por problemas de honradez. Entonces, uno de nuestros lemas, lo hemos visto antes, es: con inteligencia, sudor y amor cambiamos al Ecuador. Yo siento hoy la necesidad de agregar: con inteligencia, sudor, amor y honradez cambiamos al Ecuador. La honradez influye, la búsqueda de intereses privados, del bien personal en vez del bien común, todavía está presente en algunas organizaciones populares, a pesar de todos los discursos que se hacen. Y esto impide que el proceso de desarrollo tenga la fuerza que debería tener en función de los recursos humanos, técnicos y financieros que hemos invertido en este proceso. ¿Qué le dirías tú a un joven, a un Bepi Tonelo de 25 años, a un joven que quiere saber qué va a hacer con su vida, o de 20 años, o de 18, en este mundo tan complejo? ¿Qué le dirías? ¿A dónde debe él ver? ¿Cómo puede una persona con experiencia como la tuya dar un buen consejo a los jóvenes que quieren saber qué hacer con sus vidas? Yo diría que quien busca el bien encuentra el bien para sí mismo antes que para los demás, ¿no? Y entonces vale la pena hacer sacrificios, no perder tiempo. Tiempo perdido no regresa más, es un bien infinito. En realidad es el único que tenemos, la vida. Sí, yo sé, pero el tiempo de la vida, pero ¿no? El tiempo que perdemos no regresa más. Así. No perder tiempo para invertir este tiempo en humanidad. Tú puedes saber más, tú puedes hacer más, tú puedes servir más. Si comienzas desde ya a participar en actividades de voluntariado en tu parroquia, pero en tu colegio, ahora ha habido este doloroso hecho del terremoto que está pasando de nuestra memoria. La solidaridad es mucho menos de la que teníamos hace 3 meses, ¿no? ¿Por qué no seguimos desarrollando actividades de voluntariado para ayudar a estas personas? Si los jóvenes se ponen en esta onda, después pueden también ir a fiestas, ¿no es cierto?, los fines de semana, pero le dan un mayor sentido a su vida. El mundo de hoy, hablamos de que hay grandes avances. Decíamos hace un momento que antes la situación de una extrema pobreza era dramática. Sin embargo, los problemas del mundo hoy son otros, son algunos mucho más complejos. La problemática mundial, ¿por qué? Porque somos mucho más seres humanos. ¿Cuántos ecuatorianos éramos cuando tú llegaste al Ecuador? Yo llegué con un Ecuador que tenía 6,5 millones de habitantes en 1970. Nosotros casi nos hemos triplicado. Casi. Estamos en 16,5 millones actualmente. Sí. En apenas 40 años, eso no puede seguir. Es decir, no puede seguir un crecimiento poblacional en esa magnitud. Pero, evidentemente no puede seguir, y yo veo que las familias tan numerosas de hace años hoy son más pequeñas, las nuevas familias son más pequeñas. O sea, algunos criterios en relación con eso han sido asimilados por las parejas que son las que generan a los hijos. ¿Cuál es en este momento la situación del campesino? Mucho mejor en relación a lo que era hace 40 años, a nivel material. ¿Tú crees que a nivel interno, a nivel espiritual, a nivel solidario, se ha quebrado un poco lo que existía? En algunos sectores sí, pero en otros no. Yo admiro jóvenes que considero obras de arte, hijos de dirigentes campesinos que han podido estudiar gracias al esfuerzo de sus padres, que regresan a su tierra, ¿no?, que de mañana van a ordeñar, van a porcar las papas o a sembrar las papas, van a trasplantar el arroz, ¿ya? A las 8 de la mañana son capaces de vestirse de otra manera, entrar en una oficina, entrar en las agroindustrias que se han constituido en las comunidades, ser profesionales, pero sin dejar de ser campesinos. Por lo tanto, con todos los valores del apego a la tierra, de la solidaridad, del espíritu comunitario, de la sobriedad. Yo veo jóvenes que hoy quieren volver a tener una vida más feliz,
sea teniendo más bienes, sea desarrollando los valores por otro lado. Y esto me da mucha esperanza frente al futuro. Este libro, he recibido tu libro y te voy a entregar el libro que se ha elaborado con el Ministerio de Educación y de Cultura, que es el libro de todos los niños, el libro de las virtudes y de los valores, los cuentos para leer en la noche a los pequeñitos, a los nietos. ¿De qué edad son tus nietos, José? La mayor tiene 11 años, el menor tiene 4 años. Y tengo a 2 de 6. ¿Tienes más tiempo para leerles el libro de los cuentos? Sí. Ahora que ya no soy director del FEP, espero tener un poco más de tiempo para mi familia, para mis hijos, mis nueras, para mis nietos, para mi esposa. Espero, digamos, sin dejar el trabajo con los campesinos y con otros sectores de la población, ¿no?, a los cuales el FEP me llame, a los cuales me llaman también otro compromiso como el que tengo con la Fundación Tierra Nueva. Dime una cosa, el libro. Gracias. El libro para ti, el libro de todos los niños. Hay muchas personas jóvenes, estoy seguro, que quisieran conocer más de cómo ayudar como voluntarios. ¿Cómo puede un joven que está viendo el programa de televisión en este momento y dice, yo quiero dedicar mi vida o parte de mi vida importante al voluntariado? ¿Cómo puede trabajar y apoyar al FEP? ¿Hay esa posibilidad? Y con los Mato Grosso existen esas posibilidades. ¿Qué deben hacer? Hay mucha apertura para eso, evidentemente con mucha exigencia para estos jóvenes. ¿Cuál es la exigencia? Bueno, hacer inteligencia, sudor y amor, como hemos dicho antes, ¿no? Trabajar con la cabeza, saber que la tarde llegas para descansar y estás cansado. A 4.000 metros, 3.800 en Zumbagua no se suda por el frío, digamos, pero el cansancio lo tienes que sentir, digamos. Y amor, tienes que abrirte a los demás, aceptarlos, ¿no?, comprenderlos, ayudarlos. Esto, honradez. Un voluntario puede estar también en la situación de administrar bienes. Cuando se hacen obras siempre se tiene que comprar cosas, ¿no? Y hay que hacerlo con total honradez y transparencia. Entonces, las puertas están abiertas, pero hay puertas muy cercanas a los jóvenes, hay las parroquias, hay tantas organizaciones de carácter cultural que también tienen una línea de solidaridad dentro de su quehacer, ¿no? Hay los colegios que organizan actividades y es bueno que los jóvenes piensen cuando comienzan sus vacaciones, estamos en tiempo de vacaciones, ¿cómo puedo optimizar el uso de mi tiempo? Yo estoy seguro que los que van con esta actitud de poner inteligencia, sudor, amor y honradez en el trabajo, saldrán de este trabajo enriquecidos. No se olvidarán de la experiencia que han hecho estando con los sectores populares que generalmente tienen que todavía luchar en contra de la pobreza. ¿Qué ha aprendido José Tonelo en estos 41 años? He aprendido que yo primero soy un simple servidor, que los procesos sostenibles que se dan son los que lleva adelante la gente, ¿no? He aprendido a tener paciencia. Uno viene del norte y ahí las cosas son un poco más rápidas, son tan rápidas que la gente siente tensión, pierde la calma, digamos, ¿no? Que las cosas verdaderas son las que, los cambios verdaderos son los que se fundamentan en valores profundos. Que por lo tanto a veces podemos renunciar a la eficiencia, a la eficacia de lo que hacemos con tal que las cosas nazcan y la gente las interiorice. Los proyectos que funcionan bien son los proyectos que la gente ha hecho propia, no lo que nosotros hemos diseñado con estándares técnicos, con estándares económicos. Al final se llega a eso también, pero si tenemos paciencia para ver cómo la gente crece, ahí nacen cosas sostenibles y equitativas. Gracias, Bepi, gracias por acompañarnos y toda la felicidad al fondo con el nuevo director que es. Es Luis Hinojosa, que ha sido 23 años, 24 años. Mi compañero de trabajo ha pasado por todos los niveles que se puede estar dentro del FEP, era mi subdirector, hoy es director.
yo tendré que ver qué me manda a hacer ahora dentro del FEP. Lo más importante. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos nuevamente.